Soy la doctora Marta Crespo de la Unidad de Trasplante Renal del Servicio de Nefrología del Hospital del Mar de Barcelona. Una pena no poder estar en Colombia y una pena tener que estar trabajando aquí en contener la infección. Pero vamos a compartir un rato y hablar sobre el rechazo humoral con anticuerpos donantes específicos, preformados o de novo, y un poquito sobre el rechazo humoral sin anticuerpos donantes específicos. Seguiremos este índice, hablaremos del rechazo mediado por anticuerpos y los anticuerpos, sobre los anticuerpos anti-HLA y el rechazo, sobre los anticuerpos preformados y de novo, y sobre el rechazo mediado por anticuerpos sin anticuerpos anti-HLA. Si hubiéramos estado todos reunidos, yo les habría pedido ayuda porque mi patólogo se pone en contacto conmigo y me dice que tiene estas laminillas en su laboratorio y que no sabe a cuál de los 3 pacientes que biopsiamos el lunes, a cuál de ellos pertenece. En las laminillas lo que se detecta es, como ven en la parte izquierda de la diapositiva, una glomerulitis con un score entre 1 y 2, una capilaritis peritubular grado 1 en el centro, y cuando hace en la tinción de plata ve que por microscopía óptica no existe glomerulopatía crónica del trasplante. Nos dice que la biopsia es C4D negativa, pero evidentemente él no sabe si los pacientes tienen anticuerpos anti-HLA porque no se lo apuntamos en la solicitud de la biopsia. Y está preocupado porque no sabe a quién pertenece y duda de si se trata de un rechazo mediado por anticuerpos. ¿Qué necesitamos para hacer el diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos? Pues aquí en la diapositiva comparto los datos relativos a la última clasificación de Banff. Como ven, para hablar de rechazo mediado por anticuerpos activo, arriba, nos vale con tener inflamación microvascular, con cualquier grado de glomerulitis o capilaritis peritubular, y es evidente que en esta biopsia la tenemos. Además, necesitamos tener evidencia de una interacción entre el anticuerpo y el endotelio vascular, y podemos aceptar que existe si hay depósitos de C4D en la biopsia o si hay una inflamación microvascular significativa, es decir, superior o igual a 2, que en nuestro caso la tenemos. Pero además necesitamos tener evidencia de la presencia de anticuerpos donantes específicos frente a antígenos HLA del donante o frente a otros antígenos, o tener depósitos de C4D, o también se acepta que podamos hacer un diagnóstico con los transcritos de lo que se llama el microscopio molecular. El C4D es negativo y no tenemos un microscopio molecular en este momento para utilizarlo. En el caso del rechazo crónico deberíamos tener algo de glomerulopatía crónica para acompañar al diagnóstico. Y nuestro patólogo nos dice, tengo el resultado del microscopio electrónico y en la biopsia se muestran alteraciones a nivel del glomérulo y decimos que tiene multilaminación a nivel del capilar glomerular. Podemos decir que tiene una glomerulopatía crónica del trasplante 1A, es decir, aquella que solo es visible en el microscopio electrónico. Entonces, esto podría ser o no un rechazo mediado por anticuerpos. ¿Y a quién de estos pacientes corresponde la biopsia? En el caso 1 hablamos de una mujer que había recibido un segundo trasplante en el 2011 bajo inmunosupresión con prednisona, everolimus y micofenolato en el momento en que se hace la biopsia en 2012 con una creatinina de 1 y sin proteinuria significativa. También podría pertenecer a esta mujer, que es una joven que se trasplantó en el año 98, que recibía ciclosporina y micofenolato en el momento en que hicimos la biopsia en 2013 con una creatinina de 2,2 y una proteinuria, un ratio proteína-creatinina en orina de 1820 miligramos por gramo. Pero también puede pertenecer a este varón. Es un receptor de un primer trasplante renal de donante vivo en el 2013 bajo prednisona, tacro y micofenolato, biopsiado un año después del trasplante en una biopsia de seguimiento con creatinina de 1,5 y un ratio proteína-creatinina muy bajo de 149 miligramos gramos. Resulta que él había sacado o ha ido
a buscar biopsias de estos 3 pacientes y no están bien etiquetadas las laminillas y no sabe a cuál de los 3 corresponde. Sabemos que la interacción entre donante y receptor ocurre a nivel del endotelio vascular del órgano que implantamos. En ese lugar es donde los linfocitos circulantes por el interior de la luz de los vasos pueden ponerse en contacto con moléculas que hay en ese endotelio y que no reconoce como propias y puede producir una respuesta. Puede producir una respuesta frente a aquello que está sobre el endotelio vascular, pero también contra moléculas que están por debajo del endotelio vascular y que pueden quedar expuestas si hay un daño en el endotelio vascular por la razón que sea. La realidad es que los antígenos o las moléculas que con más frecuencia producen una respuesta en forma de rechazo son los antígenos anti-HLA, por lo menos son los que mejor hemos identificado y para los que tenemos unas técnicas mejores para identificar en el suero del receptor los anticuerpos y todo el proceso de daño que producen. Y si se producen anticuerpos frente a ellos, se puede producir lo que se llama el rechazo mediado por anticuerpos. La verdad es que desde el inicio o desde los inicios del trasplante renal, allá sobre todo una década después, por los años 60, cuando empezó a realizarse trasplante renal no solo entre gemelos univitelinos, sino también entre donantes y receptores no tan claramente relacionados, se observó que aquellas personas que se trasplantaban y tenían en su suero una reacción de aglutinación de los leucocitos del donante, es decir, aquellos que tenían un crossmatch positivo, iban mal. De manera que se decidió ya en el año 1969, a partir de la publicación de Patel y Terasaki en New England Journal of Medicine, del estudio primero que realizaron, a partir de ahí se decidió que no íbamos a trasplantar con un crossmatch por aquella técnica clásica, la citotoxicidad mediada por complemento, porque los resultados eran malos. Sin embargo, a lo largo de todos estos años se han desarrollado algunas técnicas más sensibles. La citometría de flujo, que aparece en el centro de la diapositiva, y en los últimos 10-15 años las técnicas de fase sólida de inmunoensayo, en concreto la más extendida hoy en día es aquella que se realiza en plataforma Luminex y que utiliza bolas de plástico sobre las que se colocan antígenos HLA purificados y se mide la reacción que existe en el suero de un receptor frente a esas bolas. Esta técnica tiene una sensibilidad elevada, aunque no sabemos si la especificidad probablemente sea más baja que la de las técnicas anteriores. ¿Y qué pasa cuando identificamos anticuerpos anti-HLA? ¿Se produce siempre rechazo mediado por anticuerpos? Pues eso tiene que ver con la sensibilidad y especificidad de las técnicas. Aquí les muestro las experiencias de 2 centros diferentes. En el lado izquierdo de la diapositiva, la experiencia de un centro de Viena, de la Universidad de Viena. Este grupo revisó todos los pacientes que tenían anticuerpos anti-HLA donantes específicos y nos cuenta en un manuscrito los resultados de aquellos 86 de unos 100 y pico que con anticuerpos donantes específicos aceptaron realizar una biopsia. 44 de ellos tenían rechazo mediado por anticuerpos en la biopsia, un 51%, y unos 14 tenían algunos alteraciones que eran sugestivas de rechazo mediado por anticuerpos, es decir, un 67,4% de los pacientes con anticuerpos tenían algo que sugería rechazo mediado por anticuerpos en la biopsia. A la derecha está la experiencia de la Clínica Mayo sobre 50 pacientes con anticuerpos de novo post-trasplante en los que se realizó biopsia por indicación. Y como ven, en el momento de la biopsia, que son las barras azules, el 25% de ellos tenían daño compatible con rechazo activo mediado por anticuerpos y el 7,5% rechazo crónico mediado por anticuerpos. Sin embargo, al año siguiente de la detección de los anticuerpos, 53% tenían rechazo activo, 38,2% rechazo crónico. Es decir, casi todos esperando tenían daño.
aunque muchos tienen daño, parece que algunos no tienen daño. ¿Cuáles son los que con más frecuencia, si tienen anticuerpos donantes específicos, van a tener daño de rechazo mediado por anticuerpos en la biopsia? Pues como vemos en la diapositiva, en el lado izquierdo ya una publicación de hace unos cuantos años demostró que los que tienen anticuerpos frente a antígenos de Q con más frecuencia tienen rechazo mediado por anticuerpos. En el centro, una publicación también de la Clínica Mayo nos muestra que aquellos con más cantidad de anticuerpos circulantes, MFIs más elevados, por encima de 3.000 y por encima de 6.000, con más frecuencia tienen rechazo mediado por anticuerpos, tanto agudo activo como crónico. Y en nuestra experiencia también hemos observado que son los pacientes que tienen anticuerpos frente a DQ y sobre todo si estos son intensos, MFIs elevados, son aquellos que con más frecuencia pierden el riñón. ¿Y cómo producen daño estos anticuerpos? Pues los anticuerpos tienen dos extremos. Como ven en el dibujo, el lado verde del anticuerpo es la fracción FC. A través de la fracción FC pueden activar complemento o participar o activar el reclutamiento de células del sistema innato o del sistema adaptativo para participar en inflamación y destrucción. Y el lado azul del anticuerpo es la fracción FAB, que es la fracción que se une al antígeno que identifica y puede producir la activación de vías intracelulares de daño, como se muestra en el lado derecho de la diapositiva, en este dibujo realizado por una investigadora postdoctoral de nuestro grupo. ¿Qué pasa con la activación del complemento debida a la fracción FC del anticuerpo donante específico? Pues publicaciones que han evaluado el efecto de la capacidad de los anticuerpos donantes específicos de fijar complemento nos muestran que utilizando kits que evalúan la capacidad de fijar la fracción C1Q del complemento en el lado izquierdo de la diapositiva, si nuestros pacientes tienen un anticuerpo donante específico durante el primer año post-trasplante y es C1Q positivo, con menos frecuencia su riñón, su trasplante renal sobrevive. Lo ven, la línea roja, anticuerpos donantes específicos, C1Q positivo, al año del trasplante, peor supervivencia. Si los anticuerpos son C1Q negativos, la supervivencia en azul es mejor que si son positivos y algo peor que si el paciente no desarrolla anticuerpos donantes específicos. Con un kit de la casa comercial competidora que lo que mide es si los anticuerpos en plataforma Luminex, los donantes específicos, son capaces de fijar la fracción C3D del complemento, este estudio, también francés, pero de otro centro, evaluó o detectó en pacientes todos con rechazo humoral que si los anticuerpos que habían condicionado el rechazo humoral eran C3D positivos, la supervivencia del injerto era peor que si eran C3D negativos. ¿Y qué ocurre a largo plazo? Pues aquí ven esta experiencia pequeñita del grupo de Nueva York que evaluó 31 pacientes con anticuerpos donantes específicos a largo plazo y no encontró que los C1Q positivos tuvieran una peor supervivencia que los C1Q negativos, aunque sí tenían más rechazo mediado por anticuerpos. En nuestro centro hemos comparado estos dos kits comerciales y hemos evaluado el impacto que tiene la detección de anticuerpos capaces de fijar complemento en Luminex o si es más útil simplemente basarnos en la intensidad de los anticuerpos, en el MFI de los anticuerpos circulantes. Y hemos encontrado que C3D es capaz de distinguir aquellos pacientes con más probabilidad de tener rechazo mediado por anticuerpos en la biopsia, pero no hemos encontrado una correlación con la supervivencia. Lo que hemos hecho también ha sido medir la cantidad de complejo de ataque a la membrana circulante que existe en nuestros receptores. Y como ven en la gráfica de la izquierda, aquellos con anticuerpos donante específicos, la barra azul, tienen una cantidad de MAC en la circulación mayor que aquellos sin anticuerpos.
Y en el grupo de pacientes en los que teníamos anticuerpos donantes específicos, pero muestras pretrasplante o antes de desarrollar el anticuerpo donante específico, vemos que claramente la cantidad de MAC en circulación aumenta en el momento en que detectamos los anticuerpos donantes específicos. Sin embargo, si comparamos la cantidad de MAC circulante entre aquellos C3D positivos y C3D negativos, C1Q positivos y C1Q negativos, no encontramos una diferencia claramente significativa, lo cual sugeriría que la presencia de anticuerpos circulantes de alguna manera es capaz de activar el complemento, aunque estos anticuerpos no fijen complemento en técnicas de Luminex. Otros biomarcadores, otras vías de daño que contemplamos y que les presentaba en la gráfica de resumen de daño es la capacidad que tienen los anticuerpos a través de la fracción FC de activar reclutamiento de células para la inflamación. Nosotros evaluamos la participación de los linfocitos, de las células NK en receptores de trasplante renal y lo publicamos en el año 2015. Las células NK en receptores de trasplante renal con anticuerpos donantes específicos, como ven en la gráfica superior izquierda, el box plot de la derecha muestra que aquellos con anticuerpos donantes específicos tenían menos NK en la circulación, pero sobre todo en la gráfica que está, o en el gráfico que está justo por debajo, se muestra que teniendo menos NK circulantes tenían una mayor proporción de células NK que exhiben el marcador inhibidor NKG2A. Esto encontramos asociación con la creatinina que tenían los pacientes en ese momento y además en un subgrupo de pacientes con biopsia encontramos que estas NKG2A eran claramente superiores, había mayor proporción en los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos y DSA que en aquellos con DSA pero sin rechazo mediado por anticuerpos. Estamos ampliando nuestro estudio, evaluando la presencia o identificando dónde están involucradas estas linfocitos NK en la biopsia y vemos que en casos con rechazo mediado por anticuerpos, que son los puntos rojos en todas estas gráficas, existen más NK tanto en los agregados intersticiales, pero sobre todo en los capilares peritubulares de los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos comparados con aquellos que tienen biopsias estrictamente normales, que son aquellos señalizados en cuadraditos verdes. No solo nosotros, sino que evidentemente otros centros también han explorado la presencia de células NK en las biopsias y aquí se ve tanto con microarrays como con inmunohistoquímica la experiencia de este grupo belga que evaluó biopsias de 95 receptores de trasplante renal y claramente las NK o los microarrays relacionados con NK estaban aumentados en los casos con rechazo mediado por anticuerpos. Incluso en un subgrupo pequeñito de ellos en los que realizaron inmunohistoquímica hay más células NK en el caso de rechazo mediado por anticuerpos. Nos importa si son preformados o de novo los anticuerpos anti-HLA que acompañan a un rechazo mediado por anticuerpos. Pues en nuestra experiencia, cuando evaluamos 370 receptores de trasplante renal monitorizados antes, a 1, 3 y 5 años después del trasplante, encontramos que entre el 2006 y 2014 habíamos trasplantado a un 10,6% de pacientes con anticuerpos donantes específicos que no conocíamos en el momento del trasplante, tanto A como B, como DR o DQ. Y cuando evaluamos si tenían o no rechazo mediado por anticuerpos en el seguimiento, vimos que aquellos con anticuerpos donantes específicos preformados que persistían en el seguimiento post-trasplante tenían menos supervivencia libre de rechazo mediado por anticuerpos comparado con aquellos que aclaraban los anticuerpos o los que no tenían anticuerpos donantes específicos. Los preformados persistentes resultaron ser los que implicaban un peor pronóstico, aunque claramente en esta población el 1,6%, poquitos, pero unos cuantos que desarrollaron anticuerpos donantes específicos de nuevo son los que tenían una peor supervivencia clara, libre de rechazo mediado por anticuerpos. Esto lo han encontrado también otros autores. Aquí les muestro
una publicación de 2017 del grupo de Los Ángeles del Cedars-Sinai, revisando 80 biopsias con rechazo mediado por anticuerpos, biopsias por indicación, no son biopsias de protocolo, en pacientes todos tratados. Ellos proponen la distinción entre un fenotipo 1 de rechazo mediado por anticuerpos asociado a anticuerpos preformados que aparecen normalmente de forma pronto después del trasplante, todos en pacientes desensibilizados y normalmente con anticuerpos anti-HLA de clase 1, con o sin anticuerpos frente a clase 2. Y un fenotipo 2, 43 receptores, con un daño más tardío asociado a anticuerpos de novo, que ocurren más de un año después del trasplante, habitualmente de clase 2 y con más frecuencia presentan glomurulopatía crónica del trasplante en la biopsia y daño en forma de fibrosis intersticial y atrofia tubular, daño crónico inespecífico. También está la publicación de los grupos de París, en la cual también ven que los pacientes con anticuerpos preformados frente a aquellos de novo, aunque los preformados son tratados a diferencia de la experiencia del Hospital del Mar, tienen peor supervivencia aquellos con anticuerpos de novo y rechazo mediado por anticuerpos asociado, peor supervivencia que aquellos con el rechazo asociado a anticuerpos preformados. En nuestra experiencia, además, observamos que la pérdida precoz del injerto ocurrió en nuestra experiencia y también en la experiencia del grupo de Sevilla con un número muy elevado de receptores revisados. Las pérdidas precoces ocurren fundamentalmente en los pacientes que tienen anticuerpos donantes específicos de clase 1, exista o no anticuerpo de clase 2 acompañando. Los anticuerpos preformados en el seguimiento se comportan diferentes si existe clase 1 o si existe clase 2. Como ven en el lado izquierdo de la diapositiva, el grupo que tiene clase 1 con o sin clase 2, hasta casi el 50% de ellos los anticuerpos desaparecen en el seguimiento, pero un 30% pierden el injerto puesto que no sabíamos que lo tenían en el momento en que los trasplantamos y un pequeño porcentaje, 20%, el anticuerpo persiste, pero he de decirles que el anticuerpo que persiste es el de clase 2 que acompañaba el de clase 1 y el de clase 1 reduce claramente el anticuerpo circulante. Mientras que en los de clase 2 lo que vemos es que el 70% persisten y el 30% desaparecen o disminuyen. ¿Y cuáles son los que persisten frente a los que aclaran? Pues parece que el punto de corte o el MFI de los anticuerpos que se aclaran es, como ven en la gráfica de la derecha, de 5.700 frente a aquellos que persisten que tienen un MFI de 13.400. Y el punto de corte asociado a la persistencia, como ven en la diapositiva, es un MFI de 5.100 en el análisis multivariado. ¿Y qué podemos decir sobre el rechazo mediado por anticuerpos sin anticuerpos anti-HLA? Pues hay mucho que decir, pero no podemos decirlo todo. De forma breve les voy a compartir con ustedes nuestra experiencia. Nosotros revisamos 234 receptores de trasplante renal que habían sido biopsiados entre 2011 y 2015. Seleccionamos aquellos que tenían en la biopsia una categoría 1 de Banff, es decir, una biopsia normal, 16 casos, un rechazo mediado por anticuerpos, categoría 2, 53 casos, o fibrosis intersticial y atrofia tubular, categoría 5 de Banff, 49 casos. En ellos habíamos realizado la estrategia habitual de estudio de anticuerpos anti-HLA en nuestros pacientes. En todos ellos se había hecho un screening y cuando resultaba positivo hacíamos un estudio de antígeno aislado con la casa Immucor. Aplicamos también en todos ellos, en un segundo tiempo, el estudio con antígeno aislado de la otra casa comercial. ¿Y qué vemos? Pues vemos que en los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos en el centro, habíamos detectado anticuerpos donantes específicos en 32 de ellos con la primera estrategia de screening y, si positivo, hacer estudio de single antigen. Cuando aplicamos single antigen a todos, en 9 pacientes más detectamos anticuerpos donantes específicos. Es decir, más casos. Sin embargo, resulta que también en los pacientes con biopsia normal, al menos en uno, detectamos anticuerpos donantes específicos sin ningún tipo de daño. Eso
Ocurrió también en el grupo con fibrosis intersticial y atrofia tubular. En el lado derecho de la diapositiva vemos que solo 4 tenían anticuerpos donantes específicos con la estrategia 1, pero al añadir el single antigen a todos, hasta 7, o sea, en 3 pacientes más detectamos anticuerpos donantes específicos. Es decir, yendo al resumen, entre los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, el 77,7% de ellos tenían anticuerpos anti-HLA donantes específicos cuando utilizamos la técnica más sensible de detección, pero hasta un 22,3%, en hasta un 22,3% no encontramos anticuerpos anti-HLA. ¿Por qué? Porque la técnica que empleamos no era lo suficientemente sensible a pesar de que es la más sensible que tenemos. A lo mejor tenemos que utilizar otro tipo de técnica como el ELISpot, o a lo mejor es que tienen otros anticuerpos circulantes que no son anti-HLA. Tuvimos la ocasión de participar en un estudio multicéntrico con el doctor Oriol Bestar. De forma conjunta lo que hicimos fue aplicar un estudio del ELISpot en una cohorte prevalente de pacientes trasplantados con biopsias que tenían, como ven ustedes en la gráfica, un rechazo mediado por anticuerpos activo y agudo precoz con anticuerpos donantes específicos, 16 casos. En el 100% de ellos, todos tenían anticuerpos y todos tenían un ELISpot B positivo. Es decir, fuimos capaces de detectar células B de memoria capaces de producir anticuerpos frente al donante en todos ellos. El siguiente grupo es el de rechazo mediado por anticuerpos crónico con anticuerpos circulantes. En el 72,7% de ellos el ELISpot también resultó positivo, pero hay un 27,3% de ellos en los que el ELISpot es negativo, lo cual crea incertidumbre. ¿Qué ocurre con esos casos con rechazo mediado por anticuerpos crónico y sin anticuerpos donantes específicos circulantes? Pues resulta que el 66,7% de ellos tenían un ELISpot positivo, es decir, no detectamos anticuerpos por Luminex, pero sí detectamos células B de memoria capaces de producir esos anticuerpos. Similar a nuestro estudio, pero más amplio, es este estudio realizado por el grupo belga liderado por Martin Nassens. Ellos, como ven aquí, estudian 208 receptores de trasplante renal en los que se realizan biopsia por indicación o seguimiento, los distinguen entre aquellos con y sin anticuerpos. Y ven que tienen rechazo mediado por anticuerpos con anticuerpos anti-HLA en el 40,9% de los casos y sin anticuerpos anti-HLA en el 59,1% de los casos. Y en estos casos encuentran con menos frecuencia depósitos de C4D en la biopsia. Nosotros también comparamos nuestros casos 12 con rechazo mediado por anticuerpos sin anticuerpos anti-HLA junto con aquellos que tenían anticuerpos anti-HLA donantes específicos y no fuimos capaces de detectar diferencias a nivel histológico. ¿Y otros anticuerpos que puedan estar involucrados? Pues muchos, y voy a mencionar solo un par de experiencias publicadas este año pasado. Esta es la experiencia del Grupo de Viena, este estudio liderado por Rainer Oberbauer, en el que evaluaron en 477 receptores de trasplante renal, de los cuales tenían DNA tanto del receptor como del donante, las diferencias que había a nivel de genoma con un genotipado amplio para la detección de SNPs no sinónimos. Buscaron las incompatibilidades existentes entre donante y receptor a nivel de proteínas transmembrana y proteínas que se secretaran, excluyendo las incompatibilidades existentes a nivel de la región 6 del la región del HLA que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, y alinearon donante y receptor y evaluaron los mismatch. Encontraron, como ven en esta gráfica de la derecha, que aquellos con mayor cantidad de mismatch a nivel de esas, del estudio amplio del genoma, en los residuos polimórficos, en proteínas que eran accesibles a la respuesta inmunológica, se relacionaba con una peor supervivencia. Es decir, a más diferencias entre donante y receptor, no solo en HLA, sino también en otro tipo de moléculas, peor supervivencia del injerto.
Y otro estudio con gran impacto el año pasado fue este estudio publicado en New England Journal of Medicine sobre el impacto del mismatch de la incompatibilidad genómica en LIMS, en el locus LIMS1 y el rechazo del injerto. LIMS1 es una proteína transmembrana que se expresa en el riñón y cuando existe una incompatibilidad entre donante y receptor existe mayor probabilidad de rechazo, menor probabilidad de una supervivencia libre de rechazo como muestra la línea roja. Y además esos pacientes han desarrollado anticuerpos frente al LIMS1, anticuerpos en forma de IgG2 o IgG3 específicos frente a la molécula. En conclusión y para acabar, resulta que si recuerdan teníamos estos 3 pacientes, nuestro patólogo que ha sacado unas laminillas, que iba a buscar laminillas de estos 3 pacientes y ha sacado de un paciente, pero como están mal etiquetadas ahora no recuerda a quién pertenece. Nosotros lo que proponemos es que todos ellos tienen rechazo mediado por anticuerpos. ¿Y por qué? La primera paciente tiene daño histológico en la biopsia y, como ven, tiene anticuerpos donante específicos preformados y persistentes en el momento de la biopsia. La segunda paciente la biopsiamos porque había desarrollado unos anticuerpos de novo, además de un progresivo deterioro de la función renal. Y en el caso 3 es el más complicado porque resulta que es un individuo que trasplantamos con un trasplante de donante vivo con un crossmatch por citometría de flujo positivo, pero sin ningún anticuerpo anti-HLA en el estudio de antígeno aislado, que hizo un rechazo agudo humoral a los 4 días del trasplante que tratamos y superamos, y en ese momento también tenía el crossmatch por citometría de flujo negativo, pero en el seguimiento con la donante, una familiar, resulta que el crossmatch se ha hecho negativo, pero en la biopsia tiene glomerulopatía crónica del trasplante y microinflamación, como ya comentábamos. ¿Podemos etiquetarlo de rechazo mediado por anticuerpos? Pues probablemente deberíamos, pero no tenemos todos los datos según la clasificación que está vigente a día de hoy, aunque estamos pendientes de la publicación de la última clasificación. En conclusión, el rechazo mediado por anticuerpos es consecuencia de la interacción entre los antígenos del trasplante, es decir, del donante, y el desarrollo de anticuerpos donante específicos. Muchos pacientes con anticuerpos donante específicos tienen rechazo mediado por anticuerpos en las biopsias. En muchos casos, aplicando la clasificación de Banff actualmente en vigor, los anticuerpos son anticuerpos anti-HLA donante específicos, pero no todos los anti-HLA donante específicos son igual de malos para el riñón. Aquellos con mayor MFI o aquellos capaces de fijar complemento parece que se asocian con más frecuencia a rechazo mediado por anticuerpos. En cuanto a la dinámica, los anticuerpos donante específicos de novo son peores para la supervivencia del injerto y para el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos que aquellos anticuerpos de novo. Y por otro lado, el rechazo mediado por anticuerpos sin anticuerpos anti-HLA aparentes puede deberse a anticuerpos a un bajo nivel o puede deberse a otro tipo de anticuerpos que no sean dirigidos frente a los antígenos anti-HLA. Es un placer haber estado con ustedes y espero que haya resultado de interés esta charla que les envío desde el Junto al Mar en Barcelona. Y estos son los equipos que participan en todos nuestros proyectos de investigación. Un saludo.